Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión del Probabilidad Estadística conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de la siguiente parte de estadística descriptiva, que viene siendo la parte asociada a los valores. Que estos valores son muy importantes porque nos ayudan a encontrar la forma como se relacionan los datos entre sí. Muchos de estos datos se basan en dos tipos de valores: las medidas de posición y las medidas las medidas de centralización y las medidas de dispersión. Las medidas de centralización nos indican el centro de la distribución de los datos, mientras que las de dispersión nos indican qué tan extensos son estos datos entre sí. Entonces, para esto vamos a concentrarnos básicamente en dos, ¿no? Que son las más importantes, que son la media, que sería x barra, la suma de datos entre el total de los datos, o lo pueden ver también como esta n puede ser como la suma de frecuencias, o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Pero esto simplemente es la media. Media aritmética si quieren ser más precisos, porque sí son otras medias, pero para el curso nosotros podemos considerarla simplemente como media. No hace falta llamarla de otra forma. Existe la mediana, existe la moda, que también son importantes, pero no son tan calculables. Bueno, la mediana sí, porque ordenamos los datos y de acuerdo a menor a mayor ubico dónde se encuentra la mitad de los datos. Entonces, pero en este caso nos vamos a concentrar en la media. Y en cuanto a medidas de dispersión nos vamos a basar en la varianza. O en realidad no tanto en la varianza, sino en la desviación estándar. Le voy a llamar DE. La varianza es una fórmula un poco más compleja porque requiere de la media, es decir, primero tengo que haber encontrado el valor de la media para poder hallar el valor de la desviación estándar. En este caso, la varianza sería, también existen dos tipos de varianza, que dependería de si estoy hallando la varianza para la población o la varianza para una muestra. Si estamos hablando de una varianza de una población, entonces esta varianza es sigma cuadrada. Sigma implica población, porque estamos hablando de una letra griega y las letras griegas se utilizan generalmente para ello. En el caso de la media aritmética podríamos usar mu si estuviéramos hablando de una media de una población, pero no hay diferencia entre hallar una x barra o una mu, al menos en el sentido numérico. Quizá en el sentido conceptual sí la exista, pero numéricamente no. Regresando a la varianza, la sigma cuadrada está dada por, dependiendo de qué tipo de datos, si suponemos que son datos aislados, sería la sumatoria del dato menos la media al cuadrado entre n, esta misma n. Y si quiero la desviación estándar, pues la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Esta es desviación estándar. Ahora, esto es cuando estamos hablando en el caso de población. Pero si estamos hablando en el caso que no es una población, sino que es una muestra, entonces ahí cambia la fórmula. No significativamente, pero sí lo suficiente como para alterar los valores. En este caso ya no consideramos como sigma, sino como s cuadrada. Y vean que la fórmula lo que va a ocurrir es que lo voy a dividir entre n menos 1. Ya no es entre n. Que no vamos a entrar en detalle de por qué es entre n menos 1 y no entre n, pero es importante que hagan esta diferencia entre n y n menos 1, ¿sí?
Y de nuevo, si quiero saber cuál es el valor de la desviación estándar, le saco la raíz a la s cuadrada y obtendría lo que sería la desviación estándar. Con esto en mente vamos a resolver el siguiente problema. Entonces, aquí tenemos el problema. Nos dice, una compañía farmacéutica desea saber si un medicamento experimental tiene efecto sobre la presión sistólica de la sangre. A 15 pacientes seleccionados al azar se les aplicó el medicamento y después de un tiempo suficiente para que el medicamento tuviera efecto, se registraron sus presiones sistólicas. Y aparecen los datos aquí, que son 15 datos. No los estoy poniendo demasiados porque... bueno, luego les voy a explicar por qué, pero por el momento no vamos a utilizar mucha información. Pero sí vamos a hallar cuál es el valor de S para las 15 lecturas de presión sanguínea. Ese es el que vamos a hacer. El otro inciso no lo vamos a realizar. Entonces voy a llamarle A. Y va a ser calcular los valores de Y barra y S para las 15 lecturas de presión sanguínea. En ese caso, cuando hablamos de Y barra, es simplemente otro nombre para los datos, ¿no? En ese caso le están llamando Y en lugar de X, pero no hace diferencia. Entonces voy a borrar esto. Bueno, no lo voy a borrar. Voy a borrar algunas partes. Voy a borrar esto. Porque en realidad la información sí me sirve. Lo primero que tendría que hacer para saber si voy a calcular S o sigma. Bueno, aquí dicen que es S, ¿no? Pero en caso de que el problema no me dijera, sí necesitaría saber que si se refiere a una población o no. En ese caso, son 15 pacientes. Yo puedo suponer que esos 15 pacientes pues no es el total de la población, sino que es una muestra. Por lo tanto, voy a calcular S. Entonces borraría esto. Me quedaría con S. Voy a volverle a escribir porque no me sirve de mucho aquí abajo. Entonces va a ser S cuadrada es igual a la sumatoria de X menos X barra al cuadrado entre N menos 1. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer sería hacer este cálculo. Existen otras fórmulas más largas para... Más bien, no largas, pero eh, más complejas de hallar. Bueno, en realidad no son más complejas, son más sencillas, pero que requiere un poco más de información. Pero en este caso vamos a utilizar esta. Entonces lo que tendrían que hacer sería hallar la media aritmética, ¿no? Que sería... Simplemente voy a introducir los datos en la calculadora. Y sería sumar todos estos 172, el 140, el 123, el 130, el 115, 148, 108, 129, 137, 161, 123, 152, 133, 128, 142. Entonces, ustedes tendrían que hacer eso, ¿no? Sumo 172 más 140 más 123 más 130 más... Y no voy a poner todos, voy a poner aquí puntitos suspensivos hasta el 142. Y esto lo divido entre el total, que son simplemente 15. 15 datos. ¿Ok? La media sería en este caso 136.0667. ¿Ok? Entonces, media.
¿sí? Bueno, Y barra o X barra es lo mismo. Entonces 136.0667 es mi media. Como ya tengo el valor de la media, entonces lo siguiente sería calcular el valor para la desviación estándar, que eso es un poco más tediosa. En el sentido de que ahora necesitamos hallar cada una de estas restas. Entonces tendría que hacer 572 menos 140. A esta resta lo elevo al cuadrado y luego le voy a poner aquí la s cuadrado. 140. No, perdón, estoy mal. Sí, sería 172 menos este valor. 136.0667 elevado al cuadrado más 140 menos 136.0667 y todo eso al cuadrado más, vean que aquí, aunque voy a poner un número pequeño, más pequeño que la media, al elevar al cuadrado se me corrige el hecho y voy a obtener un número positivo. Entonces voy a poner nada más estos tres. Ustedes tendrían que completarlo. Más, etcétera. 142 menos al cuadrado 136.0667 y todo esto lo divido entre 14, no entre 15. Entonces, una vez hacen toda esa operación, obtienen que la varianza es 292.4952. Esa es la varianza muestral. Para la varianza, perdón, para la desviación estándar muestral, hay que sacarle la raíz. Saco raíz. Eso. Igual a la raíz de 292.49, que esto da 17.1024. Entonces voy a encerrar. Ya está. Entonces esas serían mis respuestas. El valor de la media es 136.0667 de presión sanguínea sistólica. Lo que sea que se midan, que creo que son milímetros de mercurio. Y la desviación estándar está dada por 17.1024 milímetros de mercurio. Y con esto terminamos la sesión de media, desviación estándar y de medidas de posición. Y con esto espero que les haya resultado útil para sus ejercicios. Nos vemos.